A partir del año 2008, cuando empieza a surgir esta crisis capitalista a nivel mundial, que todavía estamos tratando, o que los gobiernos de turno están tratando de ver cómo resolver o a quién hacérsela pagar, lo que se empezó a ver en un montón de países del mundo fue cómo la juventud salía como punta de lanza de un montón de reivindicaciones del movimiento obrero y de la juventud en particular en muchos países. Por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, lo vimos con la primavera árabe. Los ejemplos más cercanos que tenemos son en Brasil, hace un tiempo, cuando a raíz del aumento del boleto de colectivo, eso sirvió para que saliera la juventud y salieran también los trabajadores a reclamar por mejores condiciones de salud, por mejores condiciones de educación. Y lo vimos también con los compañeros de Chile, esta juventud sin miedo que decidió pararse contra los resabios que quedaban todavía del pinochetismo, para pelear por una educación gratuita y a la que pudieran acceder todos los sectores del pueblo. Esto lo hemos estado viendo a lo largo del mundo en un montón de distintas formas de expresión. En Argentina se expresa de otra forma. La juventud en Argentina, si bien no ha habido grandes movilizaciones, etcétera, se expresa en politización, se expresa en más cantidad de jóvenes militando o decidiendo incluso participar y plantear cuáles son también sus demandas. En este sentido nosotros, desde el Frente de Izquierda lo hemos visto en respuesta a lo que han sido las candidaturas en el año pasado, en octubre, y también lo vemos ahora. Yo considero que es importante recalcar esto, el fenómeno de una juventud más politizada y todo. En un momento lo impulsó el kirchnerismo, cuando bajó el cuadro de Videla, con el fallecimiento de Néstor Kirchner, etcétera, impulsó que esta juventud militara, pero es necesario ver también que esta juventud se está desencantando con este gobierno. Por ejemplo, tomando a 38 años del golpe, el aspecto de los derechos humanos. Un gobierno que levantó las banderas de los derechos humanos constantemente, que se apropió incluso de muchas banderas de los organismos, y que vemos que ahora tiene una respuesta que muestra que esto fue solamente un doble discurso. Vemos cómo se persigue a los luchadores. En Argentina hay más de 5.000 procesados por luchar. Vemos cómo se criminaliza la protesta social. Hay represión, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones que se hicieron en apoyo a la absolución de los petroleros de la Cera el 27 de febrero pasado, se reprimió a los compañeros, se los persigue, existe el Proyecto X, existe la ley antiterrorista, y en este marco lo más crudo del último tiempo fue la causa armada a los petroleros de las Heras, que nosotros venimos denunciando desde el Comité por la Absolución, en la que se le arma un juicio en base a torturas, en base a premios ilegales, a trabajadores que en el año 2006 salieron a movilizarse en contra del impuesto al salario. Se los acusa de haber matado a un policía sin ningún tipo de pruebas y se los condena a cadena perpetua. Esto es un ataque enorme al movimiento obrero y además consideramos que también es una advertencia para todos los trabajadores que decidan salir a luchar y que decidan pelear por sus derechos y por lo que les corresponde. En ese sentido, el gobierno está cambiando, no está pudiendo mantener el discurso, mejor dicho, y también todos estos jóvenes que durante 10 años de kirchnerismo posiblemente depositaron confianza en este gobierno, se están empezando a desencantar. Entonces, para nosotros partimos de ahí para pensar un desafío que tiene la izquierda, que es el de unificarnos junto a la juventud y generar un espacio de miles de jóvenes que apoyen los conflictos de los trabajadores, que se unan a ellos en sus luchas, que recuperen sus espacios de participación política, como por ejemplo en la universidad son los centros de estudiantes. El centro de estudiantes, por ejemplo, yo estuve en políticas, estudio trabajo social, y el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas la tienen 3 agrupaciones kirchneristas en un frente, que defienden los mismos intereses, defienden los intereses de los que condenaron a cadena perpetua a los petroleros, de los que persiguen a los luchadores, de los que ajustan al pueblo trabajador,
de los que, producto de esos ajustes, hacen que cada día pueda entrar menos gente a la facultad, porque tenemos que salir a trabajar para poder pagar nuestros estudios. Esto es una realidad que vivimos muchos estudiantes, lo cual hace que no podamos terminar la facultad, por ejemplo. Entonces es necesario recuperar esas organizaciones del movimiento estudiantil, como los centros de estudiantes, las coordinaciones por carrera, etcétera, para ponerlo al servicio de la lucha de los trabajadores y la lucha de la juventud, de las demandas que tiene el pueblo realmente, y no al servicio de intereses de empresarios o de políticos ajustadores como están en este momento. En ese sentido, bueno, a partir del fenómeno que significó el Frente de Izquierda el año pasado, por ejemplo, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, se han recuperado 5 facultades que tiene ahora la izquierda. Eso por un lado, y por otro lado se ha visto cómo los jóvenes han empezado a tomar más conciencia de la situación en la que están y a romper más con estos mitos del kirchnerismo, y han apoyado también el proceso del Frente de Izquierda. En ese sentido, consideramos que la juventud ha demostrado que uniéndose a los trabajadores tiene un potencial enorme, por ejemplo, como fue en el Cordobazo, por ejemplo, como fue en el Mato Francés, y es a eso a lo que nosotros apuntamos desde el PTS, a una juventud que recupere sus espacios, que luche en las universidades por el pensamiento crítico, que discuta desde otros lugares que no sean solamente lo que la academia nos baja, que responde un montón de veces a todos estos intereses que yo mencionaba recién, y sobre todo que luche codo a codo con los trabajadores por las reivindicaciones tanto del movimiento estudiantil, de la juventud precarizada y de los trabajadores en general.